Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Mercedes Malavé, coordinadora nacional de Unión y Progreso. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola Gregorio, muchas gracias por la oportunidad de compartir con la audiencia de Venevisión. Comenzando este año 2023, ¿cómo perciben desde Unión y Progreso la situación política nacional actual? Mira, lo primero que hay que decir es que el país está como en una especie de inercia, de rutina política muy destructiva, que por un lado hace que la política no avance en la solución de los grandes problemas que tiene el país y por otro lado el país se deteriora cada vez más, la crisis del salario, la crisis del ingreso de la familia venezolana, es una cosa que pareciera que no pudiera esperar, que urge una solución a esos problemas. Ahora, nosotros hemos dicho que para superar esa inercia y esa rutina, esa desidia que hay en la política, hace falta generar en el país un gran movimiento, ¿verdad?, que rompa con esa inercia de 20 años de confrontación estéril, inútil, que lo que ha hecho es destruir al país. Nosotros hemos hablado de un gran movimiento de unión nacional. ¿Para qué? Para una cosa fundamental que los venezolanos quieren y necesitan con urgencia, resolver la crisis. En el año 2024 tenemos una oportunidad de romper la inercia, girar a otro sitio, girar hacia otra dirección y comenzar a resolver la crisis del país. Una oportunidad que además se presenta de manera constitucional, pacífica, como debe ser, porque si no prolongaríamos la crisis y generamos un conflicto, una guerra, una confrontación mayor, pues lo que hacemos es agudizar la crisis. Ese movimiento de unión nacional requiere mucho más que de los partidos políticos. Los partidos forman parte, lamentablemente, de esta inercia, de esta desidia que no permite avanzar. Tiene que convocar al país, a los gremios, a los sindicatos, a las iglesias, a distintas organizaciones que en cada estado, según sus características propias, pues tienen fuerza e influencia allí, y tienen que presionar para que se produzca una alternativa responsable, seria, con un candidato, porque se trata de unas elecciones presidenciales, que reúna las características necesarias, las competencias suficientes, la experiencia exitosa o necesaria para llevar al país, para conducir un equipo económico y social que ayude a superar la crisis. Esa ha sido, digamos, de enero para acá, la gran tesis y la gran propuesta que desde Unión y Progreso hemos impulsado. Es decir, un equipo de técnicos por encima de un equipo de políticos. Exactamente, los políticos son necesarios porque son los que le explican al país, los que convocan, los que con su discurso son capaces de motivar. Los técnicos son importantes porque son los que saben aplicar, los que conocen de las ciencias económicas, de las ciencias sociales, y deben ambos trabajar unidos para que la población acompañe esas reformas. No son reformas de un grupito, son reformas del Estado, reformas nacionales que permitan resolver la crisis, ¿verdad? Abrirnos a los mercados mundiales, porque Venezuela ahorita está cerrada, sancionada, eso es parte del problema que hay con la falta de negociación, y administrar bien esos recursos para que se dé solución a los problemas de los ciudadanos. Hemos visto cómo desde la política se puede destruir un país, nos falta ver cómo desde la política se puede reconstruir a una nación. Hablamos precisamente del tema de técnicos que sepan el área económica y el área social. Y entiendo a partir de todo esto que en la militancia de Unión y Progreso deben haber seguramente gente con conocimiento en las distintas áreas. Pero quiero a partir de esto abordar el tema salarial. Hay tantas propuestas que se han hecho, tantas discusiones, inconformidades de sectores de otro, excusas de parte de otro sector. Excusas no en el sentido de meras excusas, por decirlo de forma negativa, sino en forma de disculpas, de no poder hacer las cosas. Hay una propuesta, por ejemplo, de un salario de emergencia hasta que se resuelvan las cosas en abril o se pueda discutir de nuevo el tema en abril. ¿Qué creen desde Unión y Progreso que se tiene que hacer con el tema de la crisis salarial? Mira, el problema del salario, como tú lo has dicho, es un problema de emergencia. Es como cuando un paciente llega herido a la emergencia de un hospital y le dicen que además de superar la emergencia por el accidente que tuvo, resulta que tiene otras enfermedades que también hay que tratar. Entonces tú primero resuelves la emergencia, la herida, el problema grave, urgente, y luego le aplicas un tratamiento para curarle las enfermedades que le descubriste a raíz de ese accidente. El accidente, la emergencia se resuelve con una sola acción: financiamiento internacional.
ayuda de los multilaterales, crédito. Ningún país se somete a unas reformas, a un tratamiento de enfermedad, a unas reformas a mediano y largo plazo, sin un financiamiento que le permita contener la emergencia. Ese financiamiento lo dan inversionistas y la banca multilateral, que solamente va a otorgar esos créditos si aquí ocurre un cambio y una democratización en Venezuela. Esa es la urgencia, eso es lo que los actores políticos de todos los colores, de todas las tendencias, deberían abocarse a buscar la forma de facilitar las condiciones para que en Venezuela ocurra la posibilidad de que haya un financiamiento que permita aliviar la crisis del salario, la crisis de los pensionados y jubilados. Y una vez que tú logres estabilizar al paciente, tú empiezas con las grandes reformas económicas, aumento de la producción nacional, aumento de las inversiones privadas y públicas, nacionales e internacionales, y empiezas a darle a la economía un dinamismo que permita sostener un salario digno en Venezuela. En Venezuela y en otros países es lo que ha pasado en el resto del mundo, no es una receta, digamos, que no se haya aplicado ya en todas partes con éxito. Ahora, hablando ya del diálogo nacional, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dice que se ha retrasado la discusión, el sentarse de nuevo en la mesa por trabas de Estados Unidos. ¿Consideran que sí existen esas trabas y que son fundamentales o han sido una piedra de tranca tremenda para poder retomar el diálogo, o debe haber más voluntad política para retomarlo? Mira, hay trabas de lado y lado. Yo creo que hay trabas del gobierno de los Estados Unidos y también hay trabas del gobierno nacional. Las trabas se producen por una razón. Aunque existe una agenda, aunque todos firmen un papel de trabajo y digan vamos a hablar de esto, firmen, en realidad cada uno tiene una agenda propia, una agenda oculta, y esa es la que manda y esa es la que no permite que lo que públicamente se acuerda se cumpla. La agenda oculta del gobierno, bueno, ni tan oculta, la verdad es que lo dicen siempre, es que nos levanten todas las sanciones. Y la agenda oculta, que tampoco es tan oculta, también la dicen, del sector opositor que se siente en esa negociación, es que nos den todas las garantías electorales y democráticas como para que ese grupo pueda vencer en las elecciones, derrotar completamente al otro grupo. Esa es las verdaderas motivaciones, y eso hasta ahora no ha encontrado ningún punto de encuentro, no han encontrado ningún punto de compatibilidad, y por eso caen en esa misma desidia que no permite avanzar y que llevamos viendo tantas versiones y versiones del diálogo y ninguna ha dado resultado. ¿Esto que menciona puede retrasar algún acuerdo, alguna organización, los planes incluso de primarias en la oposición de cara a las elecciones de 2024? Mira, absolutamente, o sea, esa inercia obstaculiza cualquier cambio en Venezuela, por lo que te dije antes, los cambios requieren apertura y financiamiento y eso lo tiene totalmente trancado. El tema de las primarias aparentemente también, o sea, no hay ningún programa, ningún proyecto en los que los venezolanos puedan confiar, porque lo que han visto, el desenvolvimiento que han visto ha sido de un fracaso tras fracaso. Pareciera que no les importan los problemas de los venezolanos y eso impide que puedan conectar con una propuesta política como puede ser las primarias. Yo siento que las primarias, la gente primero que está en otra cosa, en otras tareas mucho más apremiantes e importantes, pero que al mismo tiempo cuando les dicen primarias y se ponen a ver, pues no encuentran ni candidatos, ni motivaciones, ni proyectos nuevos que le hagan interesarse por eso, ¿no? Precisamente todo este tema de cuántos candidatos ya están apareciendo, tanto en la plataforma unitaria como en la Alianza Democrática. ¿Es posible que haya, en el año y medio que queda antes de que pueda comenzar la campaña de lleno de las elecciones presidenciales, que pueda haber un solo candidato verdaderamente de toda la oposición, entre todas las oposiciones, desde el punto de vista de ustedes? Mira, sí hay posibilidades, y te voy a decir por qué. Porque los espacios vacíos en política siempre se llenan, terminan llenándose rápidamente, ¿no? Lo que no creo es que surja convencionalmente. O sea, yo no creo que eso surja porque las primarias lo arrojen o porque los mismos actores políticos, o sea, ellos tienen una inercia que yo creo que por ahora no van a romper. Es decir, tiene que aparecer un outsider. Tiene que aparecer, sí, o una persona que no esté, digamos, en el guión, que no esté actuando, aunque sea político, aunque tenga experiencia política, que no esté actuando en ninguno de esos papeles y que sea capaz de convocar a la población, ya sea porque los maestros y quienes protestan conecten con él, o porque se genere, bueno, un gran consenso también de otros actores de la vida social alrededor de una propuesta que termine diciendo, bueno, este es nuestro candidato.
Claro que puede pasar. De hecho, en Colombia pasó. En Colombia surge Rodolfo Hernández como un mes antes de las elecciones, después que todo el status quo político y todo el mundo apostaba por otros dos candidatos y se llevó por delante todo y quedó de segundo en las elecciones, ¿no? ¿Puede la oposición revertir el no conectar con la insatisfacción ciudadana y el hecho de que la ciudadanía y los trabajadores, particularmente, porque lo hemos visto, han dicho, no queremos banderas políticas? Esto es una manifestación de los trabajadores, de los maestros, de los doctores. ¿Puede la oposición revertir esa tendencia y esa desconfianza del electorado y de la ciudadanía? Mira, te cuento de experiencias en otros países. Cuando un político no conecta con la gente, no recibe su aprobación, pierde unas elecciones masivamente, por ejemplo en España, se retiran. Por su partido, por el bien de su partido y por su causa, dicen, señores, me retiro y ahora le doy la oportunidad a este, ¿no? Eso es lo que yo he visto, lo que yo conozco como la fórmula para superar la falta de conexión. Si se siguen presentando las mismas caras, los mismos discursos, la misma pelea y las mismas dinámicas, yo creo que va a ser imposible porque es una población que se desencantó, que dijo ya, no te quiero más, no te vuelvas a aparecer. ¿Cómo haces tú? Eso no solo ha pasado aquí, repito, ha pasado en otros sitios. ¿Y qué hace un político inteligente que de verdad le interesa su partido o que de verdad le interesa el país? Bueno, darle paso a otro que pueda conectar con la gente y muchas veces se logra, ¿no? Nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Estuvo con nosotros Mercedes Malavé, coordinadora nacional de Unión y Progreso, en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina